pero quizás en algunos otros casos tendremos que esperar. Vamos a buscar en Primera a Tesalonicenses capítulo 5. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Y mientras buscan, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, los hermanos que están aquí presentes, como ustedes que están allí escuchándome, ya sea en la mañana, ahorita en vivo, o ya sea al rato, o a la noche, o mañana, o a la hora que ustedes se dispongan, si es que así lo hacen, oír a un servidor. Quiero agradecerles sus oraciones, sus ruegos. He estado enfermo por ya semanas, pero parece que hoy estoy un poco mejor y quiero darle la gloria al Señor. Quiero agradecerle su amable atención, sus oraciones y también sus saludos cuando alguno de ustedes me los envía. Muchas gracias, Dios les bendiga. Así que Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21, ¿ya lo tienen? Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Y quiero leerles también en Primera de Juan, capítulo 4. Se los voy a leer, no tienen que buscarlo, quédense ahí en Tesalonicenses. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. El apóstol Juan escribiendo a las iglesias, pero concretamente a la de Éfeso, le dijo esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, lo que el apóstol Juan está escribiendo a todo el cristianismo, pero decía en particular a la iglesia de Éfeso, es que tenemos que estar muy atentos para que no nos engañen. Y un día les predicaré concretamente de esa parte, solamente les estoy parafraseando el contenido de esos textos. Hay que estar muy atentos. Dice el presidente, avispados, para que nadie nos engañe. Y nos dice, hijitos, si por ahí viene alguien y le dice esto y esto y esto, dice, pruébenlo, es decir, examínenlo, analícenlo, investiguenlo, y si se ajusta a lo que el Evangelio de Cristo dice, es de Dios. Pero si no se ajusta, entonces no es de Dios. Y dice en su último versículo que leí, en Primera de Juan 4, del 1 al 4, los que son de Dios son vencedores, porque mayor es el que está en nosotros. Si somos de Dios, ¿quién está en nosotros? Pues el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, porque somos morada de Dios. Usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, somos el templo de Dios. Por eso les dije que otro día daré un mensaje sobre esto.
Solamente estoy tratando de compartirles y hacer más sencillo lo que les he leído. Estén muy atentos, examinen lo que les dicen para que nadie los engañe. Ahora bien, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. En una iglesia ejemplar se analiza lo que se oye y se guarda, se obedece lo que es bueno, lo que es de Dios, porque solo de Dios vienen las buenas cosas. Así que, mis queridos hermanos, el consejo de la palabra es que todo lo que oímos, lo que vemos y nos rodea, tenemos el deber de examinarlo para retener todo aquello que nos edifica, que nos fortalece, que nos motiva a vivir la vida cristiana, aquello que nos motiva a vivir la fe que decimos que tenemos de una manera obediente a las Escrituras. Hoy en día tenemos el desafío en cuanto a la identificación de lo falso y lo verdadero. ¿Por qué digo desafío? Porque hoy día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces es un desafío. Y tenemos que tener ese discernimiento que nos puede entregar las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos identificar uno y otro y decir: esto me lo están vendiendo como bueno, pero en realidad la Escritura dice que no. Esto me lo están vendiendo como malo, pero las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, me dice que es bueno. Porque las diferentes ideologías que se dan hoy, mis queridos y amados hermanos, pueden confundir. Pero el creyente que está avispado en la palabra de Dios, el creyente que ha decidido aceptar o recibir el consejo de Dios, tiene la sabiduría de lo alto para identificar, para discernir, para examinar y para decir: esto sí, esto no. Ahora déjenme decirles que esto no es nuevo, No es nuevo el asunto de que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. No es nuevo. Ha existido a lo largo de toda la humanidad. Ya en el transcurso del culto leímos la lectura del profeta Oseas, ¿recuerdan? Que el corazón del pueblo de Israel calificó como una pesada carga el consejo de Dios y abrazó con un entusiasmo inusitado las religiones paganas. Y como consecuencia de ello, recibieron el juicio de Dios. Con justa razón la Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Así que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos que a lo largo de la historia de la humanidad, el mundo ha estado plagado de falsedades y también verdades. Ha estado plagado de buenos maestros y de malos maestros. Ha estado plagado de buena profecía, la de Dios, la que revela la Escritura, pero también ha estado plagado de profecías malas. Ha estado lleno toda la humanidad a lo largo de su historia la enseñanza, la instrucción de un Dios único y verdadero. Pero también la humanidad se ha encargado de plasmar la doctrina y la enseñanza de una diversidad de divinidades. No es nuevo, hoy día es exactamente igual.
Hoy día las divinidades falsas no se llaman, ¿qué le gusta? Baal. No se llama Zeus. No se llama Marduk. Marduk era una divinidad de Babilonia. Zeus era una divinidad de los griegos. Hoy día no se llama Júpiter, que era una divinidad máxima de los romanos hace 2000 años. Pero hoy día hay falsos dioses. Y tienen los nombres que ustedes conocen muy bien. San Judas, que cariñosamente sus adoradores le llaman San Juditas. La Virgen de Guadalupe, que tiene diferentes nombres aquí en la República, que Catemaco, por ejemplo, tiene un nombre diferente, pero es la misma. ¿Cómo se llama aquí en Catemaco y La Redonda? Pero es la misma Virgen de Guadalupe, es la misma, con otro nombre, pero es la misma, ¿o no? Antes, esa misma imagen, hace 500 años, se llamaba Tonantzin. Y nada más le agregaron a la mujer. Pero yo no me quiero meter en esas situaciones. Yo solamente estoy tratando de decirle, la humanidad ha estado plagada a través de lo largo de su historia de lo verdadero y de lo no verdadero, de lo falso. Y hoy la Escritura nos dice, examínalo todo y retén lo bueno. La Biblia, y concretamente el Señor Jesucristo, enseñó a los discípulos que debemos de ser prudentes como serpientes y mansos como la paloma. Cuando Él dijo prudentes como serpientes, porque la serpiente no ataca. Para que la serpiente ataque, tiene que ser, ¿cómo se dice?, provocada. Y cuando Jesús dijo que los creyentes debiéramos de ser prudentes como la serpiente, es de ser sabios y no ser agresivos. Y cuando digo que seamos mansos como la paloma, está diciendo que seamos pacíficos, humildes, sencillos. La Biblia no nos manda a pelearnos con aquellos que creen diferentes a nosotros. La Biblia nos manda a amar al enemigo. Y para ser mansos y para ser prudentes o sabios, nada que mejor que beber de la fuente que es la Santa Biblia. Según el Salmo 19 dice, hace sabio al sencillo, alumbra a los ojos. Y dice que es más valiosa que el oro refinado. Y más valiosa que las piedras valiosas. Yo me pregunto, si nosotros que hemos leído la Escritura y sabemos estas verdades, ¿por qué no la obedecemos? ¿Por qué no las apreciamos? ¿Por qué no las atesoramos? Mis queridos y hermanos, yo quiero entregarles este mensaje, que en una iglesia ejemplar se analiza todo lo que se oye, se investiga, se inquiere, se escudriña y solamente se atesora lo sano, lo que nos motiva a vivir la fe. Y para que yo pueda explicarles esta tesis o esta propuesta, quiero compartírselo en tres cosas. Primero, en un contexto, en donde está el texto de examinarlo todo y retén lo bueno. ¿Por qué le dijo Pablo a los tesalonicenses examinen todo y retengan lo bueno? Un contexto. Segundo, quiero explicarles
o decirles 3 definiciones claves. Y luego quiero que juntos veamos un ejemplo que nos ayuda a entender, examina todo y retén lo bueno. ¿Están conmigo, iglesia? Mis hermanos, ¿me siguen? Vamos a ver en primer lugar el contexto. ¿En qué contexto el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses? Examinen todo. Tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia es nuevecita. Tiene apenas un año posiblemente de experiencia, que fue fundada concretamente por Pablo, y que son nuevitos. No tienen tantos años como algunos de nosotros que estamos aquí presentes de ser creyentes. Son nuevos, no conocen mucho, y por si fuera poco, ellos no tenían a la mano lo que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos ya la Biblia completa. Ellos no. Y por no ser judíos, por consiguiente, no podían accesar con facilidad a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, como eran nuevos en la fe, también tenían la visita de maestros que se decían ser ministros de Dios, que se decían ser apóstoles de Dios, que se decían ser maestros de la Escritura, y les empezaron a enseñar cosas que Pablo no les había dicho. Por eso les escribe. Por eso les escribe qué pasó con los familiares que han muerto. Porque entre las falsas enseñanzas que habían recibido era que los muertos no tenían nada ya que hacer. Es más, Jesús ya había venido. Y por eso les escribe diciendo, no, todavía no sucede eso. Miren, yo les escribo esto para que tengan esperanza. Capítulo 4. Luego, en el capítulo 5, él pasa a enseñarles cómo se deberían de llevar entre ellos como hermanos en la fe. Cómo deberían de tratar a los ociosos que están ahí sin hacer nada. Tenían que amonestarles, tenían que animarles a que pusieran manos en la obra, porque estos ociosos, llevados por esas falsas enseñanzas, decían, bueno, ya Jesús está por venir, pues ya no hago nada, total, ya va a venir. Ya no me preocupo de trabajar, no me preocupo de hacer nada, ya Jesús va a venir. Y el Señor les dice, no, para que venga el Señor tiene que suceder esto y esto y esto y esto. Entonces le dice, miren, a esos que están sin hacer nada, díganle que no quieran trabajar, que tampoco comen. Luego también habían algunos que andaban entre dimes y diretes. Había otros que no ponían atención a su pastor. Y él les dice, no, hombre, reconozcan a los que les están enseñando el Evangelio, reconozcan lo que les están explicando la Biblia. Tómenlos en cuenta, consideren que son seres humanos como cualquiera de ustedes. No lo menosprecien. No echen en saco roto sus enseñanzas. Escúchenlo con atención. Pero también le dijo a algunos otros que andaban ahí desbalagados, oigan, trabajen por su fe, no apaguen el espíritu. A otros por allí que andaban con cara larga, oye, estén gozosos en el Señor, esa es la voluntad de Dios. Otros que andaban por ahí de enojosos, oiga, ámense unos a otros. Otros que andaban de criticones, oigan, sean pacíficos unos con otros. Edifíquense unos a otros. Y otros que por ahí andaban que querían tomar venganza porque alguien le había hecho feo, alguien los había maltratado, alguien los había insultado, y por ahí andaba alguien diciendo, el que me da, se me la paga, yo no me quedo así. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado así. Y entonces el apóstol le dice, no tomen venganza por su propia mano, recuerden que hay un juez único, déjenselo al Señor. Den gracias a Dios, no
No sean ingratos, no sean malagradecidos. Reconozcan que de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto. Estén orando al Señor siempre. Y otros que no tomaban en cuenta la enseñanza. Oiga, no desprecien la enseñanza, es para su bien, es para que sean edificados de la fe. Es en ese contexto entonces que viene, examínalo todo y retén lo bueno. Así que esta amonestación llega en un contexto de consejos para que vivamos bien, para que sepamos tener buenas relaciones entre nosotros y sobre todo para que juntos honremos y glorifiquemos a Dios como su pueblo, como sus hijos, como la única familia de la fe. ¿Están conmigo, hermanos? Ya los fastidié, ¿no? Así que en la Biblia no hay lugar para una iglesia donde anden con dimes y diretes. A la luz de la Biblia encontramos que en la iglesia no es lugar para desfile de modas. Aquí no venimos a ver cómo vienen vestidos los demás. Venimos a adorar a Dios. Venimos a honrar a Dios. La iglesia no es un lugar para pelearse en los puestos, hermanos. Es Dios el que se encarga de poner a cada uno en el lugar que compete, según lo que Dios nos ha dado en capacidades para que lo honremos y lo glorifiquemos. Porque la iglesia no es un campo o coto de poder, o a ver quién es más santo, o a ver quién es más dedicado. La iglesia es el pueblo de Dios. Y está formada por aquellos que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador personal, sin tomar en cuenta estratos sociales o estratos académicos. Aquí no estamos para ver quién se plagió esto, quién se plagió aquello, porque está de moda aquí en el país. Y están buscando por todos lados y ya le encuentran a un político, ya le encuentran a otro político, ya le encuentran, ahorita se volvió una indagadera por todos lados y a ver a quién desacreditan más. No, la iglesia no es así, hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios para amarnos, para vivir como uno solo, para honrar y glorificar a Dios, para orar los unos por los otros. Ese es el contexto donde dice, examina todo y retén lo bueno. En segundo lugar, quiero pasar a explicarles o a definirles 3 términos para que entendamos este detalle. El primer término, examina. Examina. Esta palabra quiere decir indagar, quiere decir analizar, quiere decir escudriñar. Esta palabra, mis queridos y amados hermanos, quiere decir, y es del término donde viene, probar como se prueba un metal en el fuego. ¿Para qué se prueba un metal en el fuego? Allá el hermano Ezra que trabaja el metal, hay una parte de su trabajo, trabaja el metal, porque dice que es soldador por ahí y algunas cosas, ¿no? Trabajan ventanas y eso. ¿Para qué se prueba un metal? Que por lo cierto no agarra usted, se lo lleva en la boca y le da una mordida, ¿no? No se trata de eso. Es para ver su pureza por un lado, en el caso del oro, pero también su durabilidad, su dureza en sí, su finura para tolerar grande peso. No así se prueba o se hace con el acero, que entre más lo refinan en el fuego, más fuerte y más puro es, o el oro. ¿Cómo se purifica el oro? No metiéndolo en el crisol. El crisol se llama ahí donde se mete, ¿no? Para meterle fuego y se derrita y salgan las impurezas y quede lo valioso, lo refinado.
Esa es la razón donde se divide, ¿cómo se llaman? Los quilates, ¿no? 24 quilates quiere decir la máxima, el máximo valor alcanzado en el oro. 18 quilates, un término medio. Por eso varían los precios. O con el acero, ¿no? Algunos acero bien reforzados, bien probados, y eso va en la estructura de los grandes edificios, ¿no es así? Bueno, de esa situación viene la palabra examínalo. Somételo a prueba, investígalo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y ustedes entonces encuentran la vida eterna. Porque cuanto más conoce usted al Señor Jesucristo, más se aferra, más le cree, más lo sigue, ¿o no? Entonces, cuando hablamos de examinar, estamos hablando de indagar, de escudriñar, de investigar. Que lo que nos venga a decir aquel que dice que trae el fuego del Espíritu Santo, ¿en realidad es así o nomás es puro pico? Porque hoy, mis amados hermanos, ¿se acuerdan que les dije al principio que a lo largo de la historia ha habido predicadores o profetas verdaderos, pero también profetas o predicadores malos, ¿recuerdan? O falsos. Bueno, hoy día no es diferente. Hoy día hay predicadores famosísimos que salen en la televisión, y que si tú pactas, y que si tú traes tu ofrenda, y tan pronto traes tu ofrenda, casi me suena lo que decía un fraile en Alemania, allá por 1500 y piquillo, 1516, 1517, años más, años menos. Este fraile llegó allá a Alemania con un cofre y pregonaba en las calles de Alemania y decía: tan pronto suena en mi cofre el sonido de su bocado cayendo, el alma de su ser querido sale volando a los cielos. Eso se llama la doctrina de las indulgencias. Allá por los 1200, 1300 era la práctica común. Usted quería sacar del infierno a su ser querido, lo único que tenía que poner es mucho dinero en las arcas. Pero ¿saben una cosa? La Biblia no enseña eso. La Biblia no dice así. El Evangelio de Cristo no enseña tal cosa. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios Padre si no es por medio de Él. Así que el único intercesor es el Señor Jesucristo. El único medio es el Señor Jesucristo. El único camino y la única verdad es el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Hoy día hay muchos predicadores famosos en las redes sociales, en la televisión, que están diciendo: ay, el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos de la gracia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y quién le autorizó a tal predicador decir que el Antiguo Testamento ya no sirve? Yo pregunto. ¿O solamente usted lo sigue porque, sí, es que a mí me conviene? Me dijo una vez alguien: pastor, ¿por qué no solamente predicamos las bienaventuranzas? Lo demás sale sobrando, dice. ¿Y quién soy yo para seguir su consejo de nomás predicar sobre las bienaventuranzas, el mensaje del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? ¿Recuerdan? Por eso nos entregó una palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que veamos las cosas que sucedieron antes. Y dice el apóstol Pablo: nos sirvan de enseñanza y de ejemplo para nuestra fe. Y por eso nos narra la vida del Señor Jesucristo, para que lo conozcamos quién es Él.
Si vamos bien, escuche, pero analice, investigue, examine si lo que le están diciendo es verdad. ¿Y cómo lo va a analizar? ¿Cómo lo va a investigar? ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos que Dios antiguamente habló a nuestros antepasados por sueños, por visiones, por profeta. Pero hoy, y ese hoy equivale a hace 2000 años, estoy citando Hebreos capítulo 1:1. Hoy nos habla por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y cómo voy a saber lo que dice Jesucristo si no leo? Si no tomo tiempo para leer su palabra, para oír su voz. La segunda definición, hermanos, es retener. Examínalo todo, que ya quede, espero que haya quedado claro que es analizar, que es investigar, que es escudriñar, que es inquirir o buscar. Examínalo todo. Y retén, que es retener. La palabra retener quiere decir sujetar firmemente. Quiere decir agarrar o aprisionar. Quiere decir aferrarse. Y el término viene, hermanos, de un naufragio. ¿Qué es un naufragio? A ver, ayúdenme usted que se me está cabeceando por ahí. ¿Qué es un naufragio? Cuando un barco se queda tirado. Es el hundimiento de un barco. Y normalmente un barco se hunde porque se rompe en alguna parte. Hace 2000 años, porque recuerden que esto está escrito hace 2000 años, ¿no? Días más, días menos. Los barcos no eran metálicos como hoy. ¿Cómo eran los barcos? ¿Cómo se construían los barcos hace 2000 años? De madera. Entonces venía un norte, como le llamamos nosotros a los frentes, o un ciclón, o una tormenta tropical, y los agarraba en el tamaño, y hombre, los revolcaba y los despedazaba. Entonces, los tripulantes o los marineros se tiraban al mar. Y el que podía agarrarse a un tablón podía sobrevivir, tenía posibilidad de sobrevivir. Pero el que no podía alcanzar un tablón, ese marinero estaba irremediablemente condenado a ¿qué? A ahogarse, o en otras palabras, morirse. Bueno, la palabra retener tiene esa idea de aferrarte al tablón que está cerca de ti. Esa es la idea. Aférrate a ese tablón. Así que no agarres cualquier cosa. Agarra el tablón, aférrate a él. Eso es lo que quiere decir la palabra retén. Leímos en el transcurso del culto la situación de la nación de Israel, que estaba configurada por el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era llamado Efraín o Israel, y el reino del sur era llamado Judá o Benjamín en algunos casos. Y dijo el Señor, bueno, si peca Israel, por lo menos que Judá. ¿Pero qué sucedió? También pecó. Y el fuego le llegó más pronto a Israel, al norte, en el 722, cuando el rey Asiria, llamado Senacarib, los invadió y se los llevó prisioneros. Y todavía le dio oportunidades al reino del sur, otros 100 años más, de vivir en calma, de vivir en paz, de vivir sirviéndole a Dios. Pero ¿qué hizo Judá? ¿También se desbalagó? ¿En qué consistió este alejamiento de Dios de su pueblo? Pues dividido en el reino del norte y el reino del sur. ¿En qué consistió? En haberlo traicionado, en haberlo abandonado, en haber desechado su voz, en haber despreciado su consejo, en haber desobedecido su ley. Esa fue la razón por la cual vino la destrucción sobre el pueblo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan que lo leímos en Oseas?
Mi pueblo fue destruido, ¿por qué razón? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque abandonó el consejo de Dios. En otras palabras, no se aferró a la tabla que Dios les había dejado. ¿Cuál era la tabla, por decirlo así? Que lo siguieran a Él, que obedecieran su voz, que ejecutaran sus instrucciones. Pero no, ellos no quisieron eso. ¿Y en qué paró? Que fueron destruidos y fueron llevados a la esclavitud. Entonces, ¿qué significa retener? Aferrarse. No dejes las escrituras, hermanas, que viene Juan de las Pintas diciendo que trae el fuego de Dios. No le creas. Examina, escucha, porque estas enseñanzas de hoy lo único que han ocasionado es que las iglesias queden vacías. Que el creyente sea movido en su fe porque no tiene conocimiento, no se aferra a la escritura, no se aferra a la palabra de Dios. Oiga, hay que aprenderle algo a los políticos. Si hay algo que aprender a los políticos, ¿qué es? A ver si atiendan a lo que estoy pensando. No quieren dejar el puesto, y si su partido ya no va a ganar, se brincan al otro partido, ¿no? Y así andan. Y algunos de ellos tienen 20, 30 y siguen viviendo del presupuesto, siguen viviendo de los impuestos, no tienen planes de jubilarse, ¿verdad? Miren los que no ganaron el puesto para representar al partido de Morena, pero ya tienen asegurado sus puestos para los próximos 6 años. Bueno, si es que quedan, ¿verdad? Que lo más seguro es que así llegue a suceder, Dios nos libre, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Si algo hay que aprender es que ellos se aferren y no lo sueltan y ahí siguen, ¿verdad? Espero que no me condenen el mensaje por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pues es la realidad, ese es nuestro diario vivir de hoy. Y quiero definirle la palabra bueno. ¿Le seguimos o ya le paramos? Síganle, dice el hermano. Y dice el otro, ¿cómo usted no está cansado? Ya pronto termina. Bueno, ¿saben qué significa la palabra bueno? A ver, les escucho. Un voluntario o como dice el presidente, lo que diga en mi dedito. A ver, un voluntario. Para usted, ¿qué es bueno? Voluntario, por favor. ¿Mande? Hacer lo recto, ¿qué más? Para usted, ¿qué es bueno? Va de acuerdo a lo que Dios mandó. Para Olga dice lo que va de acuerdo con lo que Dios mandó. Oiga, me están saliendo muy espirituales aquí, ¿eh? A ver, ¿qué más? Para usted, ¿qué es bueno? Seguir orden. Seguir orden. No te escucho, hijo. Seguir orden. Seguir algo con orden. Esa es la idea. Estar en orden. Muy bien. ¿Algo más? Para usted, ¿qué es bueno? ¿Mande? Hacer cosas buenas, que sean del bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Casi lo estoy haciendo como una subasta. ¿Quién da más? Para Alejandro es ser obediente a la palabra de Dios. Muy bien. ¿Para usted qué es bueno? Bueno es lo perfecto, lo que no tiene nada mal ni así. Porque algo bueno, pues es la pensión que tenemos los viejitos, ¿no? ¿O no? Sí. Algo bueno es que tengamos un plato en la mesa a la hora en que vayamos a comer, ¿no? Sí, porque me están hablando de puras cosas espirituales. ¿Qué espirituales? Algo bueno es cuando usted estaba caminando por allá y alguien dice, oiga, no quiero un vaso de agua. Algo bueno. O vamos a salir
del templo y está lloviendo y de pronto algunos de ustedes se dicen, oiga, lo llevo a su casa. ¿O no es bueno eso? O está todo muy enfermo y de pronto llega alguien a visitarlo, ya sea de aquí de la iglesia o de cualquier conocido, y lo llega a animar. ¿No es bueno o no es bueno? Sí, es bueno. Incluye todo lo que ha dicho, en ordenanza, en obediencia. Hacerlo bueno. Bueno, Hermanos, es que no solamente somos espíritu, también somos alma. Que alguien nos ame y nos quiera, ¿cómo nos sentimos? O de pronto por ahí vamos pasando por una angustia y una tristeza y viene cualquiera y dice, no te preocupes, mira, Dios te acompaña. No le dio dinero, no le dio un ray, no. Pero lo que le dijo, le animó a usted, le levantó el ánimo, es algo bueno. Ayer así me dijo un señor, ¿se va usted? Digo, no, gracias, que voy a seguir buscando todavía. ¿Dónde le diré? Sí, a veces olvidamos que también somos alma y que también somos cuerpo. No podemos dividirnos, hermanos. La palabra bueno viene de un término que quiere decir bello. Fíjense. Y cuando hablo de bello no tiene nada que ver con el rostro, sino algo que nos hace sentir muy bien. Es algo hermoso, ya sea un detalle, ya sea un regalito, ya sean unas bondadosas palabras, una acción, algo que lo deja a usted sorprendido. Eso es lo que significa la palabra bueno, en el término en que fue escrito. Examínalo, quiere decir investígalo, analízalo, escudriñalo. Retenes, aférrate. ¿Pero a qué te vas a aferrar? A lo que es bueno. Miren, el apóstol Pablo, con eso casi ya voy terminando, nada más falta citar el ejemplo, ¿se acuerdan? El ejemplo. El apóstol Pablo le escribió a los de Filipos todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de justicia, eso hagan. Eso hagan, porque eso es bueno y además agradable ante los ojos de Dios. Cuando Jesús nos dijo que nos amemos unos a otros es porque eso es bueno. El amor que Dios nos manda nos hace, mis amados hermanos, a pasar por alto los errores y desaciertos que tenemos unos y otros, porque todos tenemos cosas buenas, pero también todos tenemos cosas malas. Pero si nos amamos, no vamos a ver los defectos, vamos a ver lo valioso que somos cada uno ante los ojos de Dios. Si nos amamos, no vamos a andar de picapleitos, no vamos a andar de criticones, no vamos a andar de señaladores y siendo jueces de los demás, ¿me explico? Por eso es tan importante oír el consejo de Dios. Y por eso es tan importante escudriñarlo. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué tiene para nosotros? Cuando usted viene al culto, Dios tiene algo especial para usted. Y termino, hermanos, con un ejemplo. Este ejemplo sí les voy a invitar a que todos lo busquemos porque nomás lo vamos a leer. Ya termino. Hechos capítulo 17. En el libro de los Hechos capítulo 17. Con eso terminamos, hermanos. Hechos 17. Versículos 10 y 11. Fíjense que antes de que leamos 10 y 11 les quiero poner en contexto. En los versículos del 1 al 9
Pablo estaba en Tesalónica precisamente cuando le llevó el Evangelio a los tesalonicenses. Pero no demoró mucho tiempo allí, como 2 o 3 semanas nada más, porque resulta que los falsos maestros desacreditaron a Pablo. Y tal desacreditación causó tanta mella en los corazones que se lo empezaron a perseguir, que lo querían matar a Pablo. Y entonces los creyentes de Tesalónica, los que creyeron en esas 3 semanas que Pablo devoró visitándoles, lo salvaron por un pelito, decimos. Y Pablo salió huyendo. Y vemos entonces 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado ¿a dónde? A Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos de Berea, ¿qué dice? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero noten, escudriñando cada día las escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que Pablo les decía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ejemplo? Estos hermanos de Berea no solamente oían, escudriñaban, investigaban, analizaban. ¿Y cuál era el filtro de dicho análisis? Las escrituras. La Biblia se interpreta por la misma Biblia. La escritura se esclarece por la misma escritura. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no lee la escritura, hermanos, no tiene la capacidad de analizar lo que le dicen. Y por eso miles de gente hoy día son engañados por los falsos predicadores. Y muchos de estos falsos predicadores saben lo único que buscan es sacarle su dinero. Miren, termino. Un pastor me dijo: hermano, te voy a dar un consejo cómo sacarle la lana a los hermanos. Yo dije: sácate, porque mi propósito no es sacarle dinero a los hermanos. Mi propósito es decirles lo que dice la Biblia a los hermanos. Yo no estoy aquí para enriquecerme. Sin embargo, soy rico en el Evangelio de Jesucristo. Ni estoy aquí para causarle lástima. Sin embargo, soy receptor de las misericordias de Dios. Y no estoy aquí para regañarles. Estoy aquí para decirles lo que dice la Biblia. Y perdón que a veces me llevo casi la hora, ¿no? Pero es porque la vehemencia de mi corazón es decirle: hermano, avíspate. ¿Cómo te vas a avispar leyendo la escritura? Y nadie te va a engañar. El mismo Señor Jesucristo dijo: miren que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. ¿Qué dijo Juan? Hermanos, si viene alguien diciendo esta cosa, analicen si es de Dios o no. ¿Y cómo lo vamos a analizar? A la luz de la Santa Biblia. Porque la ley de Jehová hace sabio al sencillo, alumbra a los ojos, y es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Porque la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, sustenta nuestra alma, pero también es refrigerio y medicina a nuestros huesos. Así dice mi Señor. Que Dios nos bendiga. Les agradezco su amable atención. Gracias por oírme. Bendiciones a todos.